Buenas, hoy vamos a ver la segunda parte de esa condición eh, que, que nos determina la curva de oferta, básicamente de la empresa, de la empresa y del mercado, obviamente. Y hemos visto que había varias formas de obtener justamente la curva de oferta de mercado. Una de ellas era a través del concepto de, eh, bueno, isobeneficio, maximizar para un determinado nivel de beneficio la cantidad de producto, teniendo como restricción eh, la oferta, o mejor dicho, la curva de producción de la empresa. eh, Nosotros estamos indagando en una segunda forma que es mucho más completa porque muestra justamente cómo las empresas minimizan costos eligiendo la combinación óptima de factores de la producción, es decir, el método productivo óptimo, dado una tecnología, para luego lo que vamos a ver hoy, que es justamente cómo, dada esa maximización, dada esa minimización de costos, cómo determinan la función de costo que estuvimos viendo como una función de los precios y del nivel de los precios de los factores de la producción y del nivel de producto. Y hoy vamos a ver cómo se determina el nivel de producto para esa determinada función de costo de producción, una función óptima de costos de producción, maximizando el nivel de ingreso, el nivel de beneficio, perdón. Entonces, como ya dije, usaremos la función de costos mínimos para, de costos óptimos para examinar cómo se decide el nivel óptimo del nivel de producto a nivel industria. Recordemos que estamos asumiendo condiciones de competencia. ¿Y qué significa asumir condiciones de competencia en este esquema teórico? Bueno, tomar como dados los precios de los factores de la producción, W1 y W2, pero también obviamente tomar como dado eh, lo que son los precios del producto que se ofrece. A su vez, la empresa individual no puede influir, obviamente, en el precio de la mercancía. Ya lo dijimos a esto, es decir, competencia perfecta implica todos los precios, parámetros es una variable que no es modificable, una variable que no está sujeta a cambios, sino que la única variable que es sí una variable de ajuste, una variable de control de quienes lleva a cabo el proceso de oferta, según lo estamos concibiendo acá, es el de producir o no producir, básicamente. La escala de producción. Esa es la única variable que va a ser, eh, digamos, concebida en este problema de optimización. Y obviamente vamos a suponer, para cuestiones, digamos, de cierta, poder trabajar eh, con derivadas, que la posibilidad de producir o no eh, puede medirse o puede expresarse en una variable cuya unidad de medida sea infinitesimal, es decir, uno puede producir, digamos, aumentar o disminuir ínfimamente, infinitesimamente la, la producción. Eh, Obviamente, digamos, la curva de demanda que enfrenta la empresa individual es, digamos, una curva, si se quiere, infinitamente
elástica, porque, digamos, la participación de esta unidad productiva en el mercado es justamente infinitesimal, es justamente tan pequeña que no puede cambiar los precios, con lo cual los precios están dados y en todo caso digamos, la demanda es la que es. Por encima de ese precio, obviamente, la empresa no vende y por debajo del precio tampoco le conviene porque justamente no va a aumentar, digamos, la demanda por vender bajo de determinado precio. Es decir, vamos a ver que ese precio va a tender a los costos de producción, a los costos medios de producción de largo plazo de la empresa, con lo cual vender por debajo de eso significaría justamente pasar a tener pérdidas, ¿no? Obviamente esto implica que el precio es el que es y toda producción que la empresa decide producir encuentra demanda, básicamente. Todo producto que la empresa encuentra producir encuentra su demanda y por ende la empresa no tiene que bajar los precios para poder incorporar, para poder vender, poder colocar en el mercado la última unidad producida. Justamente la empresa elige el nivel de producto, como ya dije, dados los costos mínimos, ¿no? Pero sabemos que los costos mínimos medios están dados, lo que no está dado es el costo total, porque este costo depende de la cantidad producida, que es una variable de decisión de la empresa, básicamente. Justamente acá tenemos, ¿no es cierto?, que el beneficio de la empresa, que es básicamente esta letra pi, es básicamente un residuo de el ingreso que queda una vez satisfechos los costos de producción. Es decir, esto implica que el beneficio de la empresa es básicamente ingreso total menos costo total. Perdón. ¿Cómo decide la empresa si vende una unidad adicional de la mercancía? Y bueno, lo decide a partir de, obviamente esto es una decisión racional, es decir, una de las características del proceso productivo capitalista es justamente llevar a cabo una organización del proceso que busque o que tenga como lógica rectora una racionalidad de carácter instrumental que implica maximizar los beneficios generados mediante el esfuerzo de la producción, ¿no? En ese sentido, la empresa decide si vende una unidad adicional o no a través de un problema de maximización, es decir, de esa forma la empresa decide si le conviene producir una unidad adicional que le va a brindar un ingreso, teniendo en cuenta el costo que también esa unidad adicional le genera a la empresa. Entonces, si vende esa unidad adicional, obtiene como ingreso adicional el precio del producto, que es un parámetro básicamente, ¿no? Y ese es el análisis del ingreso que le genera vender una unidad adicional, pero a su vez esta unidad adicional genera un costo para la
para, obviamente, incrementar la escala de producto. Esto implicaría trasladar la curva de isocuanta alejarla del origen, y esto obviamente implica un mayor uso, ¿no? Dependiendo de los rendimientos, dependiendo de cómo sea la técnica, pero un mayor uso seguro de alguno de los dos insumos de la producción, muy probablemente de los dos insumos de la producción, pero seguro el costo total del producto va a ser mayor. Es decir, el área de ese rectángulo que da entre la cantidad de medio de producción por el precio, ¿no? Esto es importante porque justamente los costos, ¿no? Veo que hay alumnos que a veces se confunden y suman peras con manzanas, sin tener en cuenta que eso solamente se puede hacer si conocemos los costos, los precios de los bienes, de los factores de la producción. Uno no puede sumar X e Y o X1 y X2, porque es como sumar cuántas 5 peras más 4 manzanas. Bueno, 5 peras y 5 manzanas, nada más que eso, ni menos, nada más ni nada menos que eso. Con lo cual, un incremento en la escala de producción va a llevar a un mayor uso de ambos factores de la producción, cuyo costo total va a estar determinado por la suma de estos nuevos niveles óptimos de factores de la producción multiplicado por los precios de los factores de la producción. Y esto es, ustedes ya saben, manteniendo un factor de la producción constante, esto implica un traslado de la curva para un mismo nivel que obviamente implica un mayor uso del otro factor de la producción, y así se obtiene lo que se conoce como costo marginal, ¿no? ¿Cuánto cuesta incrementar el producto en una unidad, digamos, adicional, manteniendo constante uno de los factores de la producción y aumentando el uso de otro factor de la producción? Sabemos que en un contexto de largo plazo, ambos factores de la producción son ajustables y justamente se ajustan para incrementar el producto, ambos, y esto implica obviamente también de vuelta que el costo de incrementar en una unidad adicional la producción genera un impacto en el costo total, que es lo que se conoce como costo marginal. Obviamente a la empresa le va a convenir aumentar la producción siempre y cuando lo que obtenga de la venta de una unidad adicional sea mayor o igual a el costo que le genere producir más, ¿no? Obviamente, si es mayor, la empresa va a tener incentivos para seguir produciendo y seguir vendiendo, y esto, recordemos, va a generar en un contexto, obviamente, de costos, digamos, crecientes a escala, que está muy asociado a la existencia de un factor de la producción fijo, pero sin duda que este incremento cada vez en el precio, perdón, en la cantidad producida, va a generar que esta desigualdad que implica que el precio es mayor al costo de producción, va a ir tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque los costos de producción, los costos marginales de producción son cada vez crecientes, ¿no es cierto? Y va a llegar un punto en donde, digamos, lo que conviene, digamos, va a ser, digamos, en donde esto va a ser igual, ¿no? Obviamente, en el caso en el que la empresa sigue aumentando su escala de producto y esto implica que el costo marginal sobrepasa al precio de mercado, recordemos que el precio es un parámetro, recordemos que el precio no es una variable de ajuste de la empresa, sino que es tomadora de precios. En ese caso, obviamente, el beneficio marginal va a empezar a caer porque el ingreso marginal, que es igual al costo en este caso,
es menor del costo marginal, y esto implica obviamente una caída en el beneficio que reporta producir una unidad adicional, ¿no? Entonces, los beneficios van a tender a disminuir cuando el precio sea menor al costo marginal. Obviamente, los beneficios marginales van a ser iguales a cero. Entonces, ya les estoy dando una pista, y esto implica una condición de optimización, una condición necesaria de optimización, en el caso de que los ingresos marginales sean iguales a los costos marginales. En el caso en que producir una unidad adicional y venderla genere un ingreso equivalente a el costo que genera producir esa unidad adicional. Como ya dijimos, el nivel óptimo de producción de la empresa es cuando el ingreso marginal, que en este caso, como el precio es un parámetro, es igual al precio. Vamos a ver que en otro contexto en el que la empresa no se enfrenta a una demanda infinitamente elástica, el ingreso marginal es diferente y no es una línea recta infinitamente elástica, sino que es una curva con una pendiente negativa, como la de cualquier demanda de un bien no Giffen. Lo que vamos a tener es que el ingreso marginal depende del nivel de output. Recordemos, el output es Y. En este caso, en el que la demanda es perfectamente elástica, claramente aumentar la producción de I0 a I asterisco no genera ningún tipo de caída de los precios del mercado, porque justamente el mercado es muy grande en comparación a la escala de producto de la empresa, y eso hace que no genere un cambio sustancial en los precios a los que los consumidores están dispuestos a absorber esa cantidad de producto, ¿no? Entonces, ya dijimos, la condición de igual, la condición de óptimo es que, el ingreso marginal sea igual al costo marginal, que en este caso implica que el ingreso marginal, el precio es igual al costo marginal, y esto nos determina el nivel de producto, ¿no?, asociado a esa condición necesaria de maximización de beneficios, ¿cierto? Notar que para cada posible precio, la curva de costo marginal dice la cantidad de I que será producida por la empresa, ¿cierto? Entonces, ya acá podemos ir viendo que hay una relación entre la cantidad ofrecida por la empresa y la curva de costo marginal. Como vamos a ver, digamos, hoy, a lo largo de esta presentación, la curva del costo marginal es importante para determinar la curva de oferta de la empresa. Estoy adelantando, perdón el spoiler, pero bueno, justamente la curva de costo marginal no es otra cosa que la curva de oferta de la empresa. Es decir, lo que muestra la curva de costos marginal es cuánto está dispuesto a producir la empresa para determinado nivel de costo marginal, que, digamos, una condición de óptimo tiene que ser igual al precio. Entonces, cuánto está dispuesta a producir la empresa para un determinado nivel de precio, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos, fíjense, si el precio de mercado fuese menor, ¿no?, la empresa está dispuesta a producir menos. Si el precio de mercado fuese menor, la empresa está dispuesta a producir menos, una menor escala de producción. El óptimo no se da en ese I asterisco, sino que se da en un nuevo I, ¿no?, que le vamos a llamar I doble asterisco.
¿no? Y si sigue disminuyendo, obviamente, va a producir menos, ¿no? Va a producir una cantidad asterisco, una cantidad y triple asterisco. Lo mismo si el precio sube, fíjense. Si el precio sube, la cantidad de I que va a estar dispuesto a ofrecer, de producto que está dispuesto a ofrecer, es mayor a la cantidad de I asterisco, ahora es una cantidad I cuádruple asterisco. Fíjense que esto es mayor a la cantidad de I asterisco, ¿no? Cuádruple asterisco. ¿No? Y por ende, digamos, uno puede decir que la curva de oferta de la empresa no es otra cosa que ¿qué? Que la curva de costos marginal. Esto es lo que la empresa está dispuesta a producir para cada nivel de precio, que es la definición de curva de oferta, ¿no? Individual en este caso. Bien. ¿Cómo va a ser el abordaje analítico de esta decisión de maximización de beneficio? Bueno, justamente lo que se hace es maximizar el beneficio sujeto a qué? Bueno, sujeto a eh, una, digamos, determinada, digamos, tecnología que está obviamente implícita en esta función de costos de producción, con lo cual es el ingreso menos los costos de producción eh, y se maximiza de acuerdo a la variable de ajuste, la variable objetivo, que es el nivel de producto, ¿no? Y en este caso. Entonces, sabemos muy bien si el beneficio es justamente todo eso, déjenme anotarlo acá. Entonces, la condición necesaria de primer orden va a ser necesaria de primer orden para la maximización de este beneficio no es otra que la más ya conocida, la derivada del beneficio respecto del nivel de producto. En este caso son derivadas totales, disculpen, porque es la única variable, hay una única variable de decisión que es el volumen de producto, ¿no? El volumen de producto, la cantidad, la derivada del beneficio respecto del volumen de producto, que esto no es otra cosa que lo que ya dijimos, el beneficio, disculpa, el beneficio marginal. ¿A qué tiene que ser igual?
tiene que ser igual a 0. Esta es una condición necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Bueno, porque en términos gráficos, esta función de beneficio, debe ser acá, va a tener la siguiente connotación, digamos. La función de beneficio va a ser esto, ¿no? Y el nivel máximo, ¿cuál es? Beneficio, y esto es producto. La condición necesaria es encontrar el nivel de producto en la cual la pendiente de esta curva es igual a 0, ¿no? Y ese va a ser el nivel óptimo. Por ende, esta es una condición necesaria. Obviamente, esto no quita, es necesaria, no lo voy a, digamos, es algo que ustedes deberían ya saber, es necesaria porque, porque esto no quita que la función de beneficio, de acuerdo a sobre todo a la función de costo, pueda tener múltiples, por ejemplo, un punto, bueno, perdón, me quedó horrible. Pero puede ser que tenga un punto de inflexión, como por ejemplo este. Este es un punto de inflexión porque va a ser un punto de inflexión. Porque acá cambia la pendiente de la curva y comienza a ser crecientemente negativa. Entonces ese punto de inflexión va a tener una pendiente infinita, digamos. Pero también puede ser que existan, por ejemplo, otros. No sé por qué no la puedo hacer. Bueno. En esta curva, que encima me quedó horrible, perdonen que no puedo hacer bien. No, fíjense, en esta curva hay dos. Puntos, hay dos niveles de I en los que la pendiente es igual a 0, pero solamente uno de ellos es el máximo global de la función de beneficio, ¿no? Que es este, 0. Pero también está, por ejemplo, este nivel, acá también la pendiente de la curva de beneficio es 0, ¿no? Y sin embargo este no es un óptimo, pero en este caso sí, podría llegar a ser un mínimo si esta función de vuelta comienza a crecer y de vuelta comienza a bajar y hay otro máximo local, digamos, pero en ese caso también vamos a tener, ¿no? Pero bueno, sabemos además que para que sea suficiente, la condición de, digamos, de máximo, se tiene que verificar que en ese punto, donde la función, digamos, el nivel de producto es máximo, a la vez se tiene que verificar que la derivada segunda del beneficio respecto del ingreso sea negativa. Y esto implica que la pendiente vaya decreciendo, ¿no? En algún punto vaya decreciendo, ¿no? Y de ser positiva pasa a ser negativa, hasta que, bueno, después vuelve a ser 0, pero después vuelve a ser negativa, ¿no? Bueno, estas son las condiciones
Esta es la condición necesaria, esta es la condición suficiente para que sea un máximo ese punto. Pero bueno, imagino que todo esto ya lo saben ustedes. En términos gráficos, en términos analíticos, bueno, sabemos que la derivada de esta función va a ser la derivada de f, del beneficio respecto de i, va a ser la derivada del ingreso respecto de i, que como el precio está dado, ¿cuál es la derivada de este primer término? La derivada de P de I, si P es constante, va a ser justamente P. La derivada de todo número, digamos, que está multiplicado por una constante, es esa constante. Toda variable que está multiplicada por una constante, es esa constante. Menos que la derivada de la función de costos mínimos, ¿no? Y eso no es otra cosa que la derivada de esto, que es el costo marginal, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0. ¿No? Si pasamos el ingreso, el costo marginal del otro lado, lo que tenemos es justamente esta condición, que el precio tiene que ser igual al costo marginal, ¿no? Esta es la condición de primer orden, ¿no? Si los costos marginales son crecientes, la condición de segundo orden se cumple. Obviamente, si los costos marginales fuesen decrecientes, no habría un máximo. Ese es el gran... Por eso, digamos, esa es la cuestión. De hecho, digamos, ustedes dense cuenta que esta, digamos, la función de costos, digamos, en general, decir que la función de costos tiene costos marginales crecientes, esto implica que la función de costos en general tenga esta eh, a ver, esta es la forma generalmente de la función de costos, ¿no? Son costos que comienzan creciendo, después en algún punto decrecen, ¿no? Y después comienzan a crecer fuertemente, ¿no? Si a esta función, mientras que la función de demanda, digamos que tenemos acá, ¿no? Que es P por I, esto es I, ¿qué va a ser? Va a ser una constante, básicamente. Una constante que comienza desde el origen y que va a tener pendiente P. Entonces, la resta entre esta función, si ustedes restan esta función, si ustedes restan a esta función, le restan esta función, la función de beneficio va a ser la función que yo les grafiqué en su momento, ¿no? En la que justamente lo que vamos a tener es que el P constante de I menos costo de I va a tener esta forma, que es el índice de beneficio, va a tener esta forma. Disculpen, esto tiene que ser más recta. La forma que yo les... si la función con un máximo, ¿no? Fíjense, si la función de costo fuese con costos marginales decrecientes, entonces la función de costos totales va a tener esta representación, esto es costo,
y esto es I. Fíjense, si la función de costos es creciente, ya dije que va a ser esto, ¿no? Bueno, si es creciente, si son marginales crecientes, empieza creciendo, luego decrece, luego, digamos, comienza, digamos, en este tramo comienza siendo decreciente el costo marginal, ¿no? En este primer tramo, hasta este punto, comienza siendo, que es un punto de inflexión, vale la pena decir, hasta este punto son costos marginales decrecientes, y luego son costos marginales crecientes, ¿no? Ahora, si la función de costos tuviese un comportamiento, por ejemplo, de esta forma, ahí, fíjense, mientras que la curva de demanda ya sabemos cómo es, la curva de demanda la voy a dibujar, la voy a graficar, disculpen, no dije cualquier cosa, la voy a graficar en el mismo cuadrante, ¿no? Si la curva de demanda fuese de esta forma, fíjense, esto es PDI, entonces la función de beneficio, ¿no? Que es esto menos esto, va a tener esta forma. Ustedes lo pueden, digamos, verificar después, pero en la función de beneficio, si estos son los costos, es decir, que tienen costos marginales que tienden a ser constantes, o ni que hablar si los costos pasan a ser decrecientes, implicaría, digamos, que esto en algún punto sea así. La función de beneficio, en este caso, fíjense que para este nivel de producto, en donde ahí justamente para ese nivel, el ingreso que está dado por esta función, por la función de demanda, que es el precio por la demanda, es igual al costo total, con lo cual el ingreso el beneficio va a ser cero. Entonces, para niveles de ingreso, de producto que estén por debajo de este nivel, el beneficio va a ser negativo, ¿se entiende? Porque el costo es mayor al costo. Luego, el beneficio comienza a crecer, ¿no? Y pasa un punto en donde, y este es el beneficio, ¿no? El beneficio pasa a estar determinado enteramente por el ingreso. Esta función de beneficio no tiene un máximo. Tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. El mínimo está en este punto. El beneficio mínimo está en este punto, pero no tiene un máximo, ¿no? Obviamente si encima tiene un tramo de costos decrecientes, en vez de ser esta la función de beneficio, va a ser mucho más, va a tener una pendiente así, digamos. Obviamente esto no se mueve detrás, ¿no? Pero quiero decir, va a tener una pendiente que va a ser crecientemente creciente, ¿no? Y esto obviamente es una función de beneficio en donde ¿qué le conviene a la empresa? Bueno, siempre producir más, ¿no? En estas circunstancias. Obviamente que esto no va a ser posible en términos económicos porque justamente la empresa no puede producir al infinito, porque si fuese la situación dejaría de ser infinitesimal y probablemente la demanda ya no sería, digamos, digamos, con un precio dado, sino que la demanda pasaría a ser otra, digamos, pasaría a depender del precio y muy probablemente si el precio pasa a depender de la cantidad demandada, ya lo vamos a ver cuando tenemos competencia perfecta, va a tener otra forma la función de ingreso,
No va a ser solamente P por I, porque ahora P también depende de I. Y a medida que aumenta I, el precio P disminuye, con lo cual es muy probable que esta curva de ingresos ya no sea una línea recta, sino que también tenga una pendiente, digamos, negativa o en algún punto negativa, que justamente justifique el hecho de que haya un máximo en esa función de beneficio, que es justamente la situación de monopolio en general, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver esto, no me quiero adelantar. Pero sí, digamos, que ustedes vean por qué es importante que, digamos, que los costos marginales sean crecientes, y esto está muy asociado, digamos, digamos, no decrecientes, como la existencia de costos marginales decrecientes va a ser fundamentalmente asociado a ya no la competencia perfecta, sino la competencia imperfecta, porque lo que incentiva es a la producción ya en masa, ya digamos en niveles que satisfagan toda la demanda, y esto es algo sobre lo que también digamos, va a tratar, por ejemplo, Piero Serraffa en otro artículo que se llama Las leyes de los rendimientos bajo condiciones de competencia, es un artículo de 1926, uno de esos artículos en donde él comienza a criticar a Marshall, en donde, bueno, digamos, pone en relieve la existencia, lo que implica para la para la competencia perfecta, la existencia de costos marginales decrecientes, ¿no? Entonces, hecha toda esta aclaración, obviamente de esta situación se va a encontrar un nivel óptimo de producto que satisfaga esta condición en donde el costo marginal sea igual al nivel de precios determinado en situación de competencia. Es decir, determinado por oferta y demanda. Variando obviamente el precio, es posible obtener la curva de oferta de la empresa, como ya lo vimos. Los diferentes niveles de precio van a ser diferentes, las intersecciones entre la curva de costos marginales y el precio, y por ende la curva, digamos, de costos marginales de la empresa va a ser, en definitiva, la curva de oferta de la empresa, porque nos va a estar dando todos los precios, las distintas combinaciones de precios a los que la empresa va a estar dispuesta a ajustar su producción, ¿cierto? Y a ofrecer en el mercado. Entonces, obviamente, ya lo dijimos, la condición de segundo orden es que, bueno, en sí esto se deriva, fíjense, ¿no? ¿De dónde se deriva que la condición, digamos, la condición de segundo orden, la que es condición suficiente para que exista un máximo, es justamente esta, que los costos marginales, perdón, que la pendiente de los costos marginales sea decreciente, ¿no? El negativo de los costos marginales, de la pendiente de los costos marginales, sea menor a cero. Y esto se deriva justamente de lo que dijimos. Si la condición de primer orden era que el beneficio, la derivada del beneficio respecto del ingreso, tenía que ser igual a cero, y esto es precio menos costo marginal, igual a cero. Sabemos que la condición suficiente, perdón, esto es igual a cero, esto es lo que se conoce como condición necesaria de primer orden para que exista un máximo, un nivel óptimo de ingreso, que es ese nivel de ingreso que hace que los costos marginales sean iguales a los precios. La condición suficiente de segundo orden, la condición suficiente de segundo orden, implica que
Bueno, implica que la derivada segunda de esa función, de esa primera derivada respecto del beneficio respecto del ingreso, la derivada segunda del beneficio respecto del ingreso, sea negativa. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes derivan, hacen la derivada de esto, la derivada de P respecto de I, siendo que P es una constante, la derivada de toda constante es 0. ¿No? La derivada de menos el costo marginal no es otra cosa que la pendiente del costo marginal, que es la derivada segunda del costo. Eso tiene que ser menor a 0. Y ahí tenemos esta condición suficiente de segundo orden, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto. Bien. Que se cumpla que el tramo creciente de la curva, el tramo creciente de la curva de costos, digamos, marginal, ¿no? Estoy viendo. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, este caso. Pensemos, por ejemplo, digamos, para ver, digamos, cuál es el máximo, digamos, y tener en cuenta esta condición que dijimos, la condición necesaria, perdón, la condición suficiente de segundo orden, condición suficiente de segundo orden, que dijimos que no es otra cosa que el negativo de los costos, la derivada segunda de los costos fuese menor a 0, ¿no? Fuese menor a 0. Fíjense en esta situación. Nosotros tenemos una curva de costos marginales que comienza decreciente, ¿no? Por una existencia de rendimientos crecientes, de costos decrecientes, y luego comienza a crecer, ¿no? Cuando ya comienzan a evidenciarse el efecto de los eh, de los, eh, de los factores de la producción que se mantienen constantes. Fíjense que nosotros en ese caso, si el precio está determinado en este nivel, va a haber dos puntos de intersección en la curva de costos marginales. Este primer punto, que va a dar como resultado que un nivel que podría ser óptimo, el de I1, y otro nivel de costos marginales, fíjense que esta demanda intersecta dos veces a la curva de costos marginales, en este punto y en este punto, ¿no? Ahora, fíjense que esta condición que nos impone, ¿no? la condición suficiente, implica que justamente la derivada segunda de la función de costo, que no es otra cosa que la derivada de la curva de costos marginales, el negativo de eso tiene que ser menor a 0. En este punto, fíjense que esto tiene una pendiente negativa, entonces la derivada segunda, ¿no? La derivada segunda de I1 va a ser negativa. Si a eso lo multiplicamos por un número negativo, entonces esto da vuelta al ciclo y lo que tenemos es que la derivada segunda evaluada del costo, evaluada en I1, en el output a nivel 1, vamos a tener una situación de positiva. Y fíjense que esta no es una condición óptima porque no maximiza el ingreso, el beneficio fundamentalmente, porque tenemos que el ingreso, por ejemplo, es todo esto cuando en una situación de I2
¿no? Tenemos que la derivada segunda de I2 es positiva, porque fíjense que la pendiente acá es positiva. Si a eso le aplicamos el negativo, ahí sí vamos a estar maximizando porque tenemos una derivada, o el negativo de una derivada segunda que termina siendo negativa, ¿no? Y esto es lo que implica que, el beneficio, perdón, que el beneficio marginal, la derivada segunda del beneficio, es negativo, ¿no? Fíjese que el ingreso se maximiza mucho más en el segundo nivel de producto, porque va a ser P por I2, que es mucho mayor a P por I1, ¿no? Todo esto, el ingreso. Mientras que el costo acá era básicamente, el costo estaba dado por todo esto, en este nivel, costo medio, obviamente vamos a estar metiendo de pérdida, porque todo esto va a ser el costo. Si estamos en I2, el costo sería todo esto, ¿no? Todo esto es el costo. El costo total está dado por todo esto que está debajo de esta curva. Esta es la curva de costos medios totales. Esta curva que ustedes ven acá que estoy marcando ahora, ¿no? Esta es la curva de costos medios totales, ¿no? Con lo cual, obviamente, en ambas situaciones vamos a tener una situación de beneficios negativos, pero los beneficios negativos se minimizan con I2 y no con I1, porque justamente hay un mayor ingreso en I2. Justamente esto digamos también para ver que la condición suficiente siempre aplica, digamos. Siempre tiene que ser una situación en donde la derivada de la curva de costos marginal tenga pendiente positiva, ¿no? El nivel óptimo es justamente en la parte ascendente de la curva, siempre en la parte ascendente de la curva de costos marginales, ¿no? Es donde la curva tiene pendiente positiva. Vamos a ver otro segundo caso, que también es muy interesante y que nos va a ayudar para analizar luego lo que viene, que es, imagínense un caso como este, donde la empresa produce este nivel I0, fíjense que no está maximizando porque produce este nivel de I0. Obviamente este nivel de I0 con este nivel de precio 0 hace que los ingresos sea todo este rectángulo. Sea todo este rectángulo, lo voy a poner acá. Todo este rectángulo es el ingreso de la empresa, ¿no? Pero fíjense que este rectángulo no logra, digamos, logra compensar los costos fijos. Fíjense que los costos fijos va a ser justamente, el costo fijo de para este nivel va a ser justamente esto, que es la diferencia entre el costo medio y el costo variable medio, ¿no? Esto es el costo fijo, ¿no? Y bueno, eventualmente los ingresos van a compensar este costo fijo, porque el rectángulo amarillo es menor al rectángulo rojo. Pero lo que no va a pasar es que estos ingresos compensen, logren también compensar el ingreso, el costo medio variable. El costo variable medio es este rectángulo que está, digamos, que estoy marcando en azul, que va de justamente considerar el producto de los costos medios. En realidad, disculpen, en realidad el costo medio
el costo variable medio es considerar I0, ¿no? El nivel de producto por el costo variable medio, el I0, que como lo muestra en línea roja, es este nivel, ¿no? Acá tenemos esta es la curva de costo medio, el costo variable medio, ¿no? En la curva de costo variable medio. Entonces, todo este rectángulo que lo contiene el rectángulo de ingresos rojos, es lo que es la curva de costos variables medios, de costos variables en realidad, todo este rectángulo es de costo variable, y fíjense que lo sobrepasa a la función de costo de ingresos en este rectángulo, ¿no? A ver si coloreando el amarillo, ¿no? Esto es básicamente lo que no puede compensar los ingresos totales de los costos variables. Esto hace que la empresa, digamos, tenga que considerar una situación de cierre eventualmente, ¿no? Siempre que el precio esté por debajo y no logre compensar al costo variable medio, siempre vamos a estar en una situación de cierre de la empresa. Esta es un poco la conclusión a la que quería llegar, ¿no es cierto? Lo que dice es que, bueno, notar que si se produce I0, se pagan los costos fijos, ¿no? Que ya dije, los costos fijos están dados por esa diferencia entre los costos variables medios y los costos medios, los costos medios menos los costos variables medios, ¿no? Que no es otra cosa que ese rectángulo que yo había calculado, pero no cubre los costos variables, ¿no? Y eso hace que, bueno, la empresa, digamos, eventualmente, siempre que los costos variables medios sean menor al precio en una situación de competencia, siempre, digamos, conviene no producir, porque la empresa en ese sentido, lo único, digamos, que estaría perdiendo son los costos fijos, pero los costos fijos son en algún punto más accesibles de afrontar que no poder afrontar los costos variables. Si los costos variables son mayores al precio, no conviene producir, ¿no? Y esto hace que, digamos, solamente cuando el precio aumenta de P0 a PA, ahí vamos a tener una situación en donde, fíjense, tenemos que los costos, los ingresos van a ser PA por IA, con lo cual va a ser este rectángulo rojo, ¿no? Todo esto va a ser el ingreso, ¿no? El costo medio va a estar dado por la diferencia entre el costo medio y los costos variables medios para ese nivel de producto, que en este caso va a ser este rectángulo naranja que estoy graficando, y fíjense cómo los ingresos pueden compensar ese costo fijo, ¿no? Que la empresa incurre. Va a estar dado por todo esto. Ahora, en esta situación particular, la empresa también tiene la capacidad de ¿qué? De cubrir los costos variables. ¿Por qué? Bueno, porque los costos variables van a ser igual a ¿qué? A PA, ¿no? Con lo cual los costos variables van a ser los costos variables medios van a ser igual a PA, y ahí vamos a tener que los costos variables medios por la cantidad producida en A van a dar los costos variables, que de vuelta va a ser este triángulo, este rectángulo rojo, que ahora estoy pintando en verde, ¿no? Y que da igual a los ingresos. Entonces, con los ingresos, en una situación en donde los precios son iguales a los costos medios variables, a los costos variables medios, la empresa va a poder satisfacer los costos fijos y además también, digamos, va a poder responder con ese ingreso a los costos variables. Y la empresa, digamos, obviamente, eso uno u otro, pero por lo menos puede, digamos, satisfacer los costos medios, digamos, los costos variables
que son iguales a los ingresos en esta circunstancia, cuando el precio es igual al costo variable medio. Y esto ya implica que la empresa puede producir, ¿no? Que la empresa no está en una condición de cierre. Siempre que el precio sea menor a los costos variables medios, la empresa no solo, no, digamos, si bien puede, digamos, afrontar los costos medios, perdón, los costos fijos, con ese ingreso, no puede obviamente afrontar los costos variables y medios, perdón, los costos variables y los costos fijos, tiene que elegir uno de los dos, y si elige satisfacer los costos variables, no puede hacerlo, con lo cual siempre tiene que satisfacer con su ingreso al menos los costos variables para que la empresa opere. No sé si quedó claro, me pueden preguntar, obviamente, este punto para que lo aborden mejor en la clase, digamos, en el foro. Si el precio es mayor o igual al costo variable medio, entonces a la empresa le conviene producir, pensemos en una circunstancia como por ejemplo esta. Pensemos que el precio está a este, perdón. Pensemos en una situación donde el precio está a este nivel. Fíjense, a un nivel así. En esa circunstancia, ahí fíjense que bueno, la situación de igualdad entre precio y costo marginal va a estar para este nivel que le voy a poner IB. Fíjense que para ese nivel el ingreso va a ser todo esto, porque va a ser precio de por IB, que es todo este rectángulo verde, ¿no? Perdón, si obviamente me pasen algunas. Es todo este rectángulo verde, ustedes ven ahí. Ese es el ingreso de la empresa. El costo total de la empresa va a estar representado por qué? Y bueno, por el nivel de costo medio, que el nivel de costo medio va a estar dado por, fíjense que el costo medio para ese nivel de producto va a estar acá, va a estar en ese punto, ese va a ser el costo medio, disculpen si no es lo suficientemente paralela al eje vertical, debería ser paralela al eje vertical. Bueno, vamos a hacerlo así mejor, para que no queden dudas. Esto debería ser el costo medio, para un nivel de producto IB. Siempre me quedo corto con el espacio. Disculpen, mil disculpas. Costo medio de IB es todo esto. Que fíjense que es una parte, todo ese cuadrado, que está en rojo, no en verde, sino que está en rojo, ¿no? Todo eso es el costo total de la empresa. El costo fijo de la empresa lo voy a borrar el costo medio para que ustedes vean el costo fijo de la empresa. El costo fijo de la empresa va a estar dado por la diferencia entre el costo medio y el costo medio variable. Está acá el costo medio variable. Entonces el costo fijo para ese nivel de producto va a ser justamente todo esto, que lo voy a colorear.
Claro, yo debería colorearlo. Debería colorear al costo fijo con amarillo, entonces va a ser básicamente todo esto. Y lo que resta del costo total no, digamos, no, eh, es el costo variable, que el costo variable justamente va a ser esto, ¿no? El costo variable va a ser este rectángulo. Este rectángulo. Entonces, los ingresos menos los costos, que es el rectángulo amarillo, que es el costo fijo, más el costo variable, que es el rectángulo marrón, van a ser los beneficios que los voy a poner en azul. Los beneficios van a ser el ingreso que sobrepasa los costos, a la suma de los costos medios y los costos, fijos y los costos variables, que es este rectángulo que sobra del ingreso una vez satisfecho, digamos, los costos, ¿no? Tanto fijos como variables, ¿no? Todo esto es el beneficio de la empresa. Fíjense que es un beneficio máximo. ¿No? Este rectángulo es el beneficio de la empresa. Y recordemos, el ingreso era el precio PB por la cantidad crédito. Ingreso PB por la cantidad IB. Todo eso es el ingreso de la firma. Bueno, espero que me hayan entendido. Disculpen la desprolijidad. Ahí está. El cuadrado verde es el ingreso, el cuadrado amarillo es el costo fijo, el cuadrado marrón es el costo variable, el costo fijo más el costo variable son los costos totales de la empresa, los beneficios, que es el cuadrado celeste, es lo que queda de, una vez a los ingresos totales, sacarle los costos totales, los costos fijos para los costos variables, ¿no? La cantidad ofrecida, digamos, es obviamente cero si los precios son menores a los costos variables medios y, digamos, si obviamente eh, eh, digamos, el precio, digamos, es digamos, mayor o igual a los costos, bueno, va a haber una producción si los precios van a ser mayores o iguales a los costos variables medios, ¿no? Si la producción va a ser cero si los precios son menores a los costos variables medios, y va a haber una producción, ¿no? Que acá lo pone como la inversa del costo marginal, ya vamos a ver por qué, porque recordemos hasta los precios, digamos, es la función inversa de la oferta, ¿no? Entonces, los precios que determinan la cantidad ofrecida, ¿no? La inversa de esto serían la cantidad ofrecida que determina el nivel de precios, eso es la inversa, la oferta indirecta, ¿no? Es la cantidad que se produce si los precios son mayores o iguales a los costos variables. Entonces, la intersección entre el costo variable medio y el costo marginal se conoce como punto de cierre, ¿no? Ese es el punto en el que si los precios son iguales a ese punto, la empresa, la verdad que le conviene lo mismo cerrar como operar, ¿no? Porque no tiene o beneficio cero, menor
ingreso a ese, bueno, este debería ser el punto de cierre, perdón, de la empresa, ¿no? Cuando los costos marginales son iguales a los costos variables medios. Bien. Si se produce la cantidad correspondiente al punto de cierre, se cubren exactamente los costos variables. Ya lo vimos. Lo otro que quiero ver es que si la cantidad ofrecida por la empresa, digamos, implica que existan beneficios extraordinarios como los que mostré recién, en donde el precio estaba muy por encima de los costos medios, ¿no? Y en donde cuando hacíamos precio igual al costo marginal, se generaba una situación donde había beneficios en azul muy grandes. Habría incentivos para que otras empresas entren al mercado. Por ejemplo, una situación que es exactamente igual a la que acabo de ver, en donde fíjense que los precios están muy por encima de los costos medios, y esto implica que existan beneficios. Siempre que los precios estén por arriba de los costos medios, va a haber beneficio, digamos, haciendo que los precios sean iguales a los costos marginales. Siempre que suceda eso, siempre que el beneficio, siempre que los precios, que siempre tienen que ser iguales a los costos marginales en competencia, sean mayores al costo medio, costo unitario, entonces el beneficio siempre va a ser positivo. Siempre va a haber beneficios positivos. Y si hay beneficios extraordinarios positivos, entonces ¿qué hay? Bueno, hay incentivos a que más empresas quieran entrar a este mercado porque los precios son muy altos respecto de los costos medios. Y ahí es donde se gatilla, digamos, el concepto de competencia, ¿no? La libre entrada de empresas va a hacer que más empresas comiencen a ofrecer ese producto y que los precios tiendan a disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta que los precios sean iguales a los costos medios, ¿no? Es decir, va a haber una tendencia a que los precios tiendan a disminuir hasta que los precios sean iguales a, obviamente, el costo fijo, el costo, digamos, a este nivel, ¿no? Van a disminuir los precios. A un nivel en donde los precios van a ser iguales a los costos marginales, como siempre, pero a su vez los costos marginales van a ser iguales ¿a qué? Al costo medio. En ese sentido, en esas circunstancias, lo que va a haber es que el beneficio va a ser igual a cero y no va a haber incentivos a la entrada de nuevas empresas. Por ende, tampoco va a haber incentivo a que baje el precio de la empresa, ¿no? Del producto que ofrece la empresa. ¿No? Obviamente eso puede suceder en el corto plazo, es decir, puede haber beneficios en el corto plazo, pero en el largo plazo eso no va a suceder. Más empresas entrarán al mercado, lo que hará caer el precio hasta que el precio coincida con el costo medio. Que ya lo dijimos, va a ser en una situación, digamos, en la que el precio sea igual, obviamente, al costo medio. En realidad, digamos, acá nos está mostrando, obviamente, que también tiene que ser igual el costo marginal, ¿no? Para que sea óptima la decisión. De lo contrario, habría justamente beneficios marginales positivos, es decir, habría incentivos a aumentar la demanda, pero en esta circunstancia lo que va a suceder es que bueno, digamos, la situación más importante, digamos, más relevante va a ser que los precios sean iguales
a los costos medios para que, digamos, lo que se necesita para que no haya beneficios es que los precios sean iguales a los costos medios, ¿no? Independientemente si la empresa está maximizando o no sus beneficios, ¿no? En una situación así, como un todo, no hay beneficios en el sector y por ende obviamente tampoco en la industria, porque los precios son iguales a los costos medios, dado que los precios están dados, fíjense que si la empresa, si bien comienza a producir más, porque los beneficios, digamos, la, digamos, está en una situación, digamos, obviamente, de costos marginales crecientes, digamos, pero no hay igualdad entre precio, entre ingreso y costos marginales, eso solamente se ocurre en este punto, pero en este punto fíjense que ya que los costos medios son estos, ¿no? Con lo cual, en esa situación va a haber beneficios negativos, ¿no? Porque los costos medios van a hacer todo esto y digamos, todo esto no va a ser compensado por el ingreso generado por ese nivel de producto. No sé si se entiende. Digamos, para la empresa lo óptimo sería producir acá. El tema está en que en este punto habría beneficios negativos porque de vuelta los costos medios van a ser mayores al precio y en ese caso, bueno, los ingresos no logran compensar la suma de los costos fijos más la suma de los costos variables. Obviamente el ingreso hace que se pueda, digamos, derivar la curva de oferta sumando justamente, bueno, en el largo plazo, digamos, porque esto tiene mucho que ver con lo que vimos antes. Recuérdense que a ver, la curva de costos marginales en el corto plazo, ya lo vimos en la clase pasada, tendía a estar más a la derecha bueno, o a la izquierda, dependiendo de digamos, más del lado del origen. Recordemos este gráfico, ¿no? Habíamos dicho que la curva de costos medios y de costos marginales generalmente tenía esta forma para las diferentes escalas de producción y teniendo en cuenta, digamos, que esas escalas son modificables, ¿no? Había una envolvente, en esa envolvente había diferentes curvas de costo medio, había una que era igual al costo, digamos, estos eran costos medios de corto plazo, si ustedes se recuerdan bien, costos medios de corto plazo, mientras que esta era la envolvente era la curva de costos medios de largo plazo, ¿no? Aquella en la que se modificaba también el factor de la producción fijo. Y para todas estas curvas hay curvas de costos marginales, ¿no? Y fíjense que en el largo plazo, obviamente, hay una, ¿no? Que siempre tiene una pendiente, digamos, menor a la de justamente de la curva de costos marginales de corto plazo, porque al mover también los otros factores de la producción en el largo plazo, esto hace que cada vez que aumente una unidad de producto, como uno aumenta tanto un factor de la producción como el otro, los rendimientos no son tan decrecientes como en el caso en el que hay un rendimiento fijo y el otro variable, un factor fijo y el otro variable. Entonces, generalmente cuando hay una situación de corto plazo, donde hay un factor fijo y el otro variable, cada vez que uno aumenta la escala de producto, se generan rendimientos decrecientes, tanto por la propio de la industria o en algún caso, dependiendo de cuál caso sea, pero siempre también por el hecho de mantener un factor fijo de la producción. Cuando uno deja este factor variable en el largo plazo,
es una razón menos para que existan rendimientos decrecientes y por ende en el largo plazo generalmente la curva de oferta va a tener una pendiente menor a la curva de corto plazo, en donde el caso, digamos, quizás más estereotípico de curva de largo plazo es justamente una pendiente, una curva infinitamente elástica, ¿no? Más incompetencia perfecta. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto tiene también mucho que ver con el caso de la entrada, ¿no? Cada vez que entra una empresa, obviamente se desplaza un poco más la curva de oferta, ya lo vamos a ver, y esto hace que justamente la curva de oferta en el largo plazo siempre tiende a tener, digamos, una menor pendiente que la curva de oferta de corto plazo. A largo plazo la curva es más elástica porque hay más, digamos, porque no hay factores fijos. A nivel de industria, la curva de largo plazo de la industria es horizontal, es decir, es perfectamente elástica, dado que, digamos, se van incorporando digamos, firmas, y cada una de estas firmas agrega oferta, agrega oferta, y la pendiente de largo plazo se va haciendo, digamos, cada vez, con cada aumento de producto para un mismo nivel de precio, va haciendo que cada vez sea más inclinada, más, digamos, más horizontal. Más horizontal, no más inclinada. Recordar, digamos, que asumimos una condición de equilibrio parcial, es decir, que los precios de los otros mercados están dados, las situaciones de los otros mercados están dados, y fíjense cómo, digamos, nosotros tenemos una situación, digamos, en el corto plazo, donde la oferta, donde la curva de oferta de una empresa es, por ejemplo, esta, que es la curva de costos marginales, y para otra empresa esta es la curva de costos marginales de corto plazo. Entonces, la curva de la industria va a ser la suma, ¿no?, entre esta curva de oferta más esta curva de oferta. Fíjense que para niveles de precio más bajos a la origen de la primera curva de oferta no se ofrece nada, mientras que la primera empresa sí ofrece, y eso hace que la oferta total de la industria sea la oferta de esa empresa, ¿no? Ahora, para precios mayores a ese nivel, ya comienza a haber oferta de la otra empresa, entonces ya no es solo la oferta de la empresa 1, sino que también es la oferta de la empresa 2, y eso hace que para el mismo nivel de precio haya ahora más cantidad de producto producido y esta oferta comienza a inclinarse cada vez más, ¿no es cierto? Más si nosotros agregamos una tercera empresa. Al agregar una tercera empresa, por ejemplo, que esté, digamos, por acá, por ejemplo, esto haría que, bueno, a este nivel, ¿no?, la curva de oferta, por ejemplo, tenga esta pendiente, ¿no? Perdón, vamos a hacerlo más prolijo. Esto tendría, digamos, este sería el caso de S1 más S2 más S3. Recordemos esta curva, ¿no? S1 más S2 más S3. Lo mismo si incorporamos una cuarta, digamos, curva de oferta, digamos, siempre una curva de oferta adicional va a tender a inclinar aún más la curva de oferta de la industria. Y digamos, bueno, es compatible con distintos tipos de situaciones para cada empresa dependiendo del método de uso, pero
claramente la situación va a ser que en el largo plazo las empresas que sufran pérdidas abandonen el mercado y todas, digamos, operarán en los métodos productivos más eficientes, donde ya es como si hubiera una única firma con retornos, digamos, constantes a escala, ¿no? Y esto hace que, bueno, la curva de la empresa, la curva de la industria sea la suma de todas las curvas de oferta. La entrada y salida asegura que los beneficios extraordinarios del sector tienden a eliminarse y el precio coincida con el costo medio, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Bueno, esto es básicamente la situación que acabo de decir, que acabo de explicar, ¿no? En el largo plazo todas las curvas de oferta se van a sumar y eso va a tender hacia la, digamos, que sea plana la curva de oferta de la empresa y, digamos, justamente que la entrada y salida de empresas garantice que no haya beneficios extraordinarios, porque ahí se detendría la entrada y la salida de empresas, y eso se va a coincidir con que los precios sean iguales al costo medio, ¿no? El tramo negro determina la curva de oferta cuando operan N firmas en el largo plazo. Entonces vamos a tener una situación en donde esta es la curva de oferta y fíjense que vamos a ver una situación, digamos, a esto se le suma, digamos, una curva de demanda que va a determinar digamos, no tanto el precio, porque los precios van a estar determinados por cuestiones de costos de producción, en este caso el costo medio, pero sí lo que va a determinar va a ser una cantidad de producto demandada, ¿no? Esto es la curva de demanda, esto es la curva de oferta, ¿no? Y esta va a ser la curva, y esto va a dar, digamos, este nivel de producto transado, ya sea demandado para este nivel de precio, y ofrecido, ¿no? En el caso de esta industria que puede ofrecer, porque tiene rendimientos constantes a escala y en el largo plazo, digamos, todos los factores de la producción se ajustan para producir ese nivel. Bueno, con esto entiendo que terminamos la unidad. Sí. Con lo cual les pido que lean todo asociado a producción. Yo hoy les voy a mandar algunas especificaciones, pero les pido que la lean y bueno, que me hagan preguntas en el foro. Muchas gracias.